Lección 40, Libro de Crónicas. Día 278, Introducción y contexto histórico. Estos dos libros son un compendio de la historia de Israel, desde los orígenes del mundo hasta la fecha del edicto de Ciro que liberó a los judíos cautivos de Babilonia. En primer momento, las crónicas parecen no contener muchas cosas que no hayamos leído en los libros anteriores, especialmente en los libros de Samuel y de los Reyes. La diferencia está en la manera de presentar los hechos. Se menciona que el libro de Crónicas fue escrito por Esdras entre los años 450 al 400 a.C. en Jerusalén, dirigido al pueblo de Judá. Los 12 libros anteriores de la Biblia terminan con la nación hebrea en cautividad. Los dos libros de Crónicas presentan la misma historia y terminan en el mismo punto. Son una recapitulación de todo lo ya sucedido, dando prominencia especial a los reinos de David, Salomón y los reyes posteriores de Judá. Primera de Crónicas es en parte igual a la segunda de Samuel. Trata solamente de la historia de David, precedida por los 9 capítulos de genealogías. Estas abarcan el periodo entero, desde Adán hasta el regreso de los judíos después de la cautividad, una especie de resumen de toda la historia sagrada anterior. Los dos libros de Crónicas duplican, en un sentido, los libros de Samuel y de Reyes. Estos últimos escritos se cree que provienen de una fuente del Reino del Norte, y los dos de Crónicas de una fuente del Reino del Sur. Crónicas hace énfasis en la historia de Judá y la adoración del templo. Primera y segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías eran originalmente una sola serie de obras. El autor tuvo acceso a registros, diarios y archivos oficiales que ya no se conocen. También tuvo a mano todos los libros anteriores del Antiguo Testamento. Guiado por Dios, copió, omitió o añadió aquello que convenía a los fines de su propia obra. De manera que esta parte del Antiguo Testamento tenemos un relato doble. Si miras una fotografía de la graduación de tu escuela, ¿qué rostro buscarías en primer lugar? Lo más probable es que sea el tuyo, o por lo menos el de tus amigos más cercanos. Hay una necesidad humana universal de pertenencia, y los israelitas no eran diferentes en este aspecto. Los libros de Crónicas le demostraban cómo ellos encajaban en el plan de Dios. A través de esto nos enseñan los principios de cómo pertenecer a Él. La primera parte de Crónicas se asemeja a un árbol genealógico. Comienza con Adán e incluye una lista de todos los que fueron eslabones en la cadena de la familia escogida por Dios. Después de una breve mención sobre el reinado de Saúl en el capítulo 10, el resto del libro es una crónica de los hechos de David, rey de Israel, para concluir con una reseña de su muerte. Mientras que los relatos paralelos de Samuel y Reyes resaltan la interacción entre reyes y profetas. Los dos libros de Crónicas destacan la función de los sacerdotes y el lugar del templo. Al leer Primera de Crónicas, medita en cómo habrían respondido los que volvieron del exilio al mensaje de este libro, que te enseña acerca de la fidelidad de Dios. La fiel obediencia a la voluntad y la palabra de Dios resulta en bendiciones. Abandonar al Señor conduce a juicio y castigo. Estos son los principales temas de los libros de Crónicas. Estos libros demuestran cómo los hechos de la historia se aplican a la vida personal. En ellos se usa la historia para edificar a los lectores, para exhortarlos a vivir rectamente y para explicar cómo los eventos del pasado tienen significación para el presente. Primera y segunda de Crónicas se escriben desde la perspectiva de un sacerdote judío, mientras que Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes son escritos desde la perspectiva de un profeta. Primera de Crónicas es un relato de la vida de David. En este libro se aprecia una perspectiva diferente a la que da la Segunda de Samuel, que es otro registro bíblico acerca de David, pero no hay contradicción alguna entre los dos. A diferencia de la Segunda de Samuel,
Primera de Crónicas enfatiza las contribuciones que David hizo a la adoración de Dios en Israel. No habla acerca de lo que ya se acentuó en Samuel, tal como su pecado. El libro de Segunda de Crónicas demuestra lo que la historia tiene que ver con la fe. Aún más, dice lo que la fe tiene que ver con la vida. Está dirigido a las necesidades prácticas de la comunidad. Cuando Salomón y los reyes posteriores de Judá fueron obedientes a Dios, recibieron sus bendiciones. Cuando se rebelaron contra él, fueron maldecidos y castigados. Al seleccionar y presentar datos históricos, Segunda de Crónicas demuestra una perspectiva sacerdotal que enfatiza el templo y la adoración. Esto es diferente a Primera y Segunda de Reyes, que son escritos desde una perspectiva profética presentada por los ministerios de Elías y Eliseo. Segunda de Crónicas demuestra que adherirse sólidamente a la fe en el Señor resultaría en bendiciones, pero abandonarle traería maldición a la nación y a los individuos. El libro enfatiza en el templo que Salomón construyó y otros aspectos de su liderato espiritual, y una parte de su vida que no está descrita exactamente igual que en Primera de Reyes, debido a que el reino del sur, Judá, permaneció mucho más cercano a la voluntad de Dios. Frecuentemente sobresale en Segunda de Crónicas. En Primera y Segunda de Reyes se da mucha más atención a la historia de Israel, el reino del norte.